¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. Es un programa que suele tratar sobre asuntos públicos, pero hay uno que otro asunto que está en la frontera de lo privado y lo público. Uno de esos temas es el cuerpo humano. El cuerpo humano que recibe dietas y de ahí políticas nutricionales. El cuerpo humano que desaparece en una época violenta. El cuerpo humano que envejece o que no lo hace debido a la medicina. El cuerpo humano y la tecnología. El cuerpo está ahí, en esa frontera entre lo público y lo privado. En lo público hablamos del cuerpo social, en lo privado el cuerpo de la persona. De eso hablaremos hoy en Espiral, del cuerpo y cómo lo usamos para escribir nuestras vivencias, para tatuar nuestra existencia. Hay literatura, hay ciencia, hay nutriología hablando del cuerpo. Traemos a Espiral hoy voces distintas para tocar este asunto público muy privado. Comenzamos. Bueno, abrimos hoy nuestra conversación sobre el cuerpo a partir de este libro formidable, Historia Militar de la Caloría y otros relatos sobre el cuerpo. Está escrito por Fabricio Guerrero y le doy la bienvenida a Espiral. Me da un enorme gusto tenerte conversando con el público el día de hoy. Pues gracias por la invitación. Fabricio, tu trayectoria junta cosas que se separaron por allá del siglo XVIII, el siglo XIX. De un lado las ciencias duras, del otro lado las humanidades, la filosofía. Eres filósofo de la ciencia, biólogo, y este libro refleja estas dos formaciones. Sí, quiero empezar por ahí. ¿Se puede hablar del cuerpo solo desde la filosofía o solo desde la biología? Bueno, de que se puede porque todo el mundo lo hace. De que se deba, yo creo que no se debe hacerlo. Porque se pierde justo o una de dos cosas, o la faceta vivencial del cuerpo, el cuerpo como algo que habitamos y construimos, o se pierde, digamos, se pierde la parte orgánica, inercial, material del cuerpo. Y entonces, por eso es que creo que no se debe, digamos, rezagar uno en una discusión o en la otra. El cuerpo, dices tú, es un lugar donde escribimos nuestras experiencias. Déjame incluso citar un párrafo del libro. Dice: cada quien porta las cicatrices de su muy personal historia. Esas cicatrices son tatuajes figurativos, marcas involuntarias de una trayectoria. Muchas de ellas quedan escritas en la piel, en las arrugas, en los tatuajes, en los gestos. Por eso llamamos así el programa. Mi cuerpo, el cuerpo como un libro abierto para mi lectura de los demás. Tú utilizas un término distinto. Hablas del cyborg, el cuerpo como un cyborg. Y ya que me lanzas esa discusión posmoderna, ayúdame a entender por qué pusiste el término cyborg para hablar del cuerpo. Bueno, escogí el término cyborg porque hay una feminista que admiro mucho, que es Donna Haraway, que escribió un texto increíble que se llama Manifiesto Cyborg, que es un texto que, a pesar de que es muy académico, habla de viaje a las estrellas y de la guerra de las galaxias y de cosas así. Es un texto muy, muy, muy raro. Y entonces yo lo que hago es que retomo una idea, que pues ya tiene 25 o 30 años de que ella la formula. Porque cuando tú piensas en el cyborg, por ejemplo, en el cine, siempre hay una mezcla de una figura que es antropomórfica, que tiene carne y que sin embargo es tecnológica. Terminator. Terminator. Terminator es un cyborg. Exacto. Terminator es el cyborg, digamos, por excelencia, porque mezcla carne, mezcla sangre y sin embargo es tecnológico. Y entonces es una metáfora muy interesante de lo que de hecho somos nosotros, porque tenemos cuerpo y ese cuerpo es orgánico y ese cuerpo es biología, pero no nada más. Hablemos de Terminator. En el trayecto, me gusta más la palabra en inglés, el journey de Terminator, va perdiendo partes de su cuerpo. O sea, cada minuto de la película lo puedes registrar por alguna marca en el cuerpo. La vida es un poco así. Cada cicatriz, cada golpe, cada experiencia
en algún lugar se va quedando en nuestra piel. Sí, pero ahora sí que en el journey, en ese recorrido que hace Terminator, también se va humanizando el personaje. Sí, de hecho, eso es muy interesante. Empieza siendo algo que parece carne y se va desnudando su carácter tecnológico. Pero lo curioso de la película es que mientras se va desnudando su carácter tecnológico, el personaje se va humanizando. Precisamente porque empieza a comprender las relaciones, empieza a tener relaciones afectivas. Y un poco es esa la idea, ¿no? O sea, sí es cierto que la vida te escribe, que te tatúa, te cicatriza, y que uno incluso a través de la tecnología se construye a sí mismo, pero en ese movimiento hay un movimiento de humanizarse a uno mismo. Entonces, ya que ponemos a Terminator como referencia, pues ahí veamos que al final, ¿cómo acaba? Pues en un acto de autosacrificio, ¿no? Entonces, lo que emerge, curiosamente, de esa tecnología que se va desnudando en su operación sobre la carne, es un ser que al final tiene una profundidad humana impresionante y es capaz del autosacrificio. No siempre la jornada o el trayecto humaniza. No, no siempre, eso estamos completamente de acuerdo, em, pero sí siempre genera una biografía muy especial, un punto de vista muy especial, que puede a Único, veces diría. ser nefasto, pero finalmente nos hace únicos. A ver, deja de poner, perdón, me viene a la mente así. Los maras, los caiviles, son muchachos cuyo trayecto lo van marcando con tatuajes. Así como el militar quiere galardones, ¿no? El marino quiere estrellas. Este personaje de la pandilla o de la banda va marcando a sus amigos en el cuerpo, a sus amores, a sus víctimas. Y bueno, avanzada la vida, ya casi no queda un tramo de piel sin marcar. Y yo no me atrevería a decir que ahí al final hay un ser más humano, hay un ser humano más dolorido, al mismo tiempo más distante y más frío. Entonces, a ver, ayúdame a entender ese otro libro. No estoy estigmatizando el tatuaje, No, sino el no, de estos personajes que han necesitado utilizar su cuerpo para marcar sus dolores, sus experiencias es que más complejas. solemos asociar la noción de humano con una virtud positiva, con la idea de el humanismo, por ejemplo, como algo altruista. Yo no estoy tratando de construir a lo humano en ese sentido, estoy tratando de construir a lo humano como un espacio de reflexión, como un espacio de construcción de un yo, como un espacio de reapropiación de la biografía, para bien y para mal, porque no quiero idealizar lo que somos. O sea, creo que somos un ser capaz de ser profundamente moral, pero también somos un ser capaz de ser profundamente inmoral. Y creo que lo humano de lo humano es esta capacidad de autocreación. También en una reflexión sobre los otros. O sea, en este acto de construcción de lo que somos, hay una construcción también de cómo estamos mirando a los demás. O sea, en la construcción de quién soy yo, puede haber un acto de espejearme con el otro, de reconocerlo como semejante o de despreciar al otro y verlo como un objeto, como mera carne. A ver, déjame seguir con los tatuajes, figurativos o reales. ¿Están en la piel para ser leídos y recordados por mí o porque quiero que el otro los lea y los reconozca? ¿O para ambas cosas? Para ambas cosas, porque la relación que tenemos con el cuerpo es muy curiosa, porque siempre es una relación que en cierto sentido viene mediada ya por la publicidad, no en el sentido, digamos, de marketing, sino en el De sentido volver público. de que está hecho público. O sea, la relación que uno mismo construye con su cuerpo es una relación que ya viene mediada por el hecho de que uno ve su cuerpo como algo que todo el tiempo se proyecta, que todo el tiempo está mirando al público. No tiene uno una relación que pueda escapar de eso. O sea, sí hay una parte de intimidad, pero no hay algo que sea pura y exclusivamente íntimo. Hay un lugar común que traigo aquí a la discusión. La frase no recuerdo muy bien cómo dice, pero uno no es dueño de su rostro antes de los 20 años, pero después de los 20 años uno es dueño de su rostro. ¿Es cierto esto? Bueno, yo no sé si a los 20 años haya algo mágico, pero sí entiendo el sentido, ¿no? O ¿Qué sea, quiere decir ese lugar común? supongo que el sentido es cómo empezamos a proyectar una imagen, ¿no? Cómo empezamos a reapropiarnos de quiénes somos, cuando empezamos a percibir esta cara que podemos identificar como nosotros, esta cara que podemos mover
para transmitir emociones, o que podemos llenar de pelos para vernos más grandes, o rasurarla para vernos más jóvenes, O ensayar. o ensayarla. Entonces ahí hay un acto de reapropiación del cuerpo que pasa por aprender incluso a habitarlo. O sea, yo creo que sería el sentido de este lugar que traes a la discusión. Ahora, para habitar tu cuerpo, lo tienes que emancipar de quien antes lo poseía. Y en nuestra cultura, los padres poseen durante mucho tiempo el cuerpo de sus hijos. ¿En qué momento el cuerpo ya no es, poco como dice acá, de tu mamá o, o de la familia? Y aquí, perdón, te quiero insistir, no solamente hablo de los hombres, Sí. sobre todo el cuerpo de las mujeres, que también llega a ser monopolio, controlado por la familia. ¿Es ahí en los 20 cuando empiezas a emancipar el cuerpo? ¿Qué se requiere? ¿Qué actos fundacionales emancipan, liberan tu cuerpo del control de los otros? Bueno, yo no sé si ocurre a los 20, yo creo que en la adolescencia empieza a ocurrir un acto de empezar a conocer tu cuerpo, sobre todo a través del erotismo, pero no creo que nunca te emancipes completamente. Porque justo es otra cosa que trato de resistir en el libro, la idea de que uno puede adueñarse a cabalidad de su cuerpo. Yo creo que eso nunca pasa, porque el cuerpo siempre se construye en parte ante la ansiedad que produce la mirada ajena, y de esa no te puedes emancipar nunca. Por más que quieras Pero sí le puedes dar un defender. peso distinto. Claro, eso sí. Juego con dos ideas, con la idea de un cuerpo que tiene inercias y con la idea de un cuerpo que se autocrea. Y quienes somos corporalmente un poco emerge de este juego de fuerzas, de la tensión entre las inercias de cómo nos miran, cómo nos nombran, cómo nos enseñan a gozar, a comer en nuestro cuerpo, a estar vergonzantes o no, y un acto, digamos, de emancipación como el que mencionas. Sembraste una idea fundacional, el erotismo como elemento emancipador. ¿Podrías desarrollar esa idea? Dices, en la adolescencia el erotismo es un síntoma de emancipación. Pues es que el cuerpo, y también lo comento ahí, tiene una especie de cartografía de zonas del cuerpo que no nos da pena mostrar, ¿no? Por ejemplo, el rostro, las manos, pero zonas prohibidas, de zonas que se asocian, ya sea con el pecado, ya sea con lo sucio, ya sea con la privacidad. Entonces, todo el cuerpo opera, digamos, entre una cartografía de zonas prohibidas, privadas, zonas íntimas, zonas intocables, zonas públicas. Y una de las cosas que creo que hace, digamos, el erotismo es empezar a cuestionar toda esta lógica, ¿no? Por ejemplo, empezar a reapropiarnos de otras partes, no nada más de la genitalidad del cuerpo, ¿no? Sino de otras partes, ¿no? Empezar a sentir placer, por ejemplo, en otras zonas erógenas, a empezar a explorar en nuestro cuerpo, a empezar a incluso disfrutar nuestro cuerpo a pesar de la delgadez o de la lonja o de las manchas o de las estrías, a empezar a disfrutar eso. Y ahí hay un acto de emancipación, de ruptura, si quieres, de esta cartografía. Y es la descubierta de la cartografía del otro que no es tu pariente directo. Sí, digamos que también lo cartografías, o sea, cuando te encuentras con otro cuerpo lo cartografías y hay un acto, digamos, de empezar a conocer los cuerpos. Por eso creo yo que hay una parte del libro que habla de los cuerpos trans, de los cuerpos intersex, como cuerpos que siempre nos meten en jaque porque no hemos aprendido a pensarlos, ¿no? Entonces trato de mostrar Se salen del mapamundi con el exacto, que nos cargaron el disco duro. Sí. irrumpen en nuestro mapamundi, nos ponen en jaque, pero mientras hacen eso lo que nos enseñan es esta parte de la autocreación del cuerpo en un acto de reafirmación del sujeto, que curiosamente es lo más humano que uno puede hacer con su cuerpo, ¿no? Apropiarlo, habitarlo, dejar que el deseo se desparrame por él, en un acto, digamos, de apropiación. Y ahí justo lo que trato de mostrar es cómo la autocreación puede a veces ser un acto muy liberador en una cosa muy, muy carnal, ¿no? De decir, a ver, este es mi cuerpo, yo así lo gozo, yo así lo habito. Y en ese movimiento, digamos, emerge un otro que a ti mismo te mete en jaque, en tu propia imagen corporal. Hay una obsesión de la época, no sé si la habrá habido en otras, pero
Claramente tu título lo refiere, ¿no? La historia militar de la caloría. Hablamos de calorías con intensidad. Nos metemos a dietas, salimos de dietas, nos inflamos, adelgazamos, pero es tema. Y yo ya no sé si sea una relación intensa con la caloría o militante. Es la religión de la época. Y está muy ligado luego al tema del deporte, que no es nada más hacer deporte por hacer deporte, sino dedicarle buen tiempo a hacerlo o hablar del tiempo que hicimos en deporte. Son rasgos de nuestra época y tú lo pones como título del libro. ¿Por qué la caloría vinculada al cuerpo como el principal texto, por lo menos el título principal del libro? Bueno, ahora sí que casi que ya lo has dicho, porque hay varias cosas que discuto del cuerpo. El cuerpo de las mujeres, el cuerpo de la diversidad sexual, en este ámbito que mencionaba, el cuerpo en los videojuegos, el cuerpo, digamos, del dolor y del sufrimiento. Y todos esos cuerpos nos hablan, pero quizás el cuerpo más común que nos interpela a todos es este cuerpo bajo la tiranía de la imagen, de la nutrición, digamos, regimentada por la idea de la delgadez, de la belleza, de cierto tipo de belleza. Ahí sí creo que no nos escapamos, nadie se escapa, ¿no? O sea, alguien puede decir, bueno, este cuerpo del que hablas aquí o acá, no lo entiendo, pero del cuerpo, digamos, regido por la alimentación, por la nutrición, por las calorías, por el ejercicio, yo creo que de ese nadie se escapa. O sea, puede que no todos nos entreguemos a ese discurso, pero a todos nos interpela. Todo el mundo sabe de qué va eso. Creo que a esta discusión tuya, filosófica, biológica, valdría la pena añadirle una dimensión literaria y déjame añadirle una dimensión, digamos, desde la nutriología, de los nutriólogos. He invitado a dos escritoras a las que admiro y respeto mucho y a una nutrióloga a la que también quiero y respeto mucho para que nos acompañen. Cada uno tiene, por cierto, publicaciones poco alrededor del tema, en la novela, en el cuento. Entonces, vamos a seguir esta discusión ahora a varias voces y te pido nada más que te quedes aquí. Regresamos Sí, claro. en un momento. Vamos a corte, volvemos. Bueno, promesa cumplida. Tengo un estupendo panel para seguir hablando del cuerpo. Como es tradición aquí en Espiral, les voy a pedir que se presenten ustedes mismas, ustedes mismos. Comenzamos con la escritora Liliana Blum. Sí, soy Liliana Blum y soy la autora de Pandora, que es un libro que está en Tusquets, muy reciente, y Pandora es la historia de una mujer mórbidamente obesa, que es la que propicia la infidelidad de un matrimonio aparentemente feliz, ¿no? Que tiene derecho a amar. Tiene derecho a amar, pero lo que pasa es que Gerardo, que es el hombre ahí en pelea, es un hombre al que le gustan esas mujeres. Habla de una parafilia, que en inglés se llama fiderism. No sé si hay alguna palabra en español así como con origen griego, pero o sea, es alimentación, ¿no? Entonces está el que alimenta y la que es alimentada. El cuerpo es parte central de Pandora. Es completamente, porque es la parte erótica. Está ¿El cuerpo como caja de Pandora? También. Ellos, es simbólico el nombre de la protagonista, ellos están abriendo una caja de Pandora al intentar lo que intentan en la novela, ¿no? Bueno, y si usted quiere Sí. averiguarlo, compre el libro y léalo. No se lo vamos a contar aquí todo, Exacto. pero vamos a aprovechar a Liliana para que Sí. utilicemos parte de este texto justamente para dialogar con los temas que nos convocan esta noche. Fabricio, de nuevo en este segmento, ahora te toca presentarte a ti. Bueno, soy Fabricio Guerrero, yo estudié biología y después me descarrilé hacia la filosofía de la ciencia y la sociología de la ciencia y a eso me dedico. ¿Tiene un sentido negativo o positivo el descarrilamiento? Depende del día. Ah, ya. Bueno, en realidad soy maestro y en la Facultad de Ciencias, que es una de las cosas que me dan mucho orgullo, y me dedico a estudiar cosas de sexualidad, género, pero también cuerpo y cosas de identidades. Y bueno, lo presentamos en el bloque anterior, autor de la historia militar de la caloría. Tiene una prosa que no va usted a soltar el libro una vez que comience con la primera página. O
Se agradece enormemente, no solo el conocimiento puesto, sino la agilidad de esta pluma. Gracias por estar aquí, Fabricio, por convocarnos a esta conversación. Y tengo conmigo a alguien a quien tuve la enorme suerte de entrevistar hace algunos años. Y la recuerdo por unas entrevistas que más me han marcado. Empezaba yo en televisión en aquellos tiempos y ahora te tengo aquí en este programa en Espiral. Ana Clavel, bienvenida. Pues muchísimas gracias. Efectivamente, mi nombre es Ana Clavel. Yo me caracterizo por escribir a propósito de una suerte de poética de los deseos y sus sombras, con especial registro en el asunto del cuerpo y de los deseos. Esto de pronto lleva a la gente a catalogarme como escritora erótica, cosa que siempre desdigo porque me parece que es una etiqueta peligrosa, comercial, sobre todo en estos tiempos, porque lo que yo pretendo es como otra indagación más transgresora, más sutil también, y lo que sí es definitivo es que para mí la huella corporal es importantísima para definir a los seres humanos. Tú vas a hablar de huella corporal, Fabricio habla del cyborg. Aquí hablamos de tatuajes figurativos y reales. Vamos a abordar en esa dirección. Pero déjame presentar antes a Julieta Ponce, a quien he llamado la nutrióloga de cabecera en Espiral. Cada que hablamos de temas relacionados con la nutrición, hay mucha confianza ya en su voz. Bienvenida, te toca presentarte, Muchas Julieta. gracias por la invitación. Yo soy Julieta Ponce. Trabajo en el Centro de Orientación Alimentaria y me dedico justamente a trabajar con cuerpos de personas a través de la alimentación. Y tengo un interés particular por comprender el cuerpo como territorio y por esta autonomía alimentaria y una exploración sobre la soberanía que se puede lograr a través del comer. Entonces, a eso me dedico y estoy muy emocionada de estar aquí. Muy orgullosos de tenerte. Y bueno, pues abrimos con la discusión, yo diría casi obligada, no nos detuvimos en eso tú y yo hace un momento, pero la pongo aquí en la mesa. ¿El cuerpo es un libro? ¿Es un diario íntimo? ¿Es un libro, como dice el título del programa, abierto para que otros lo lean? ¿O error en comparar al cuerpo con un libro? Yo quisiera abordar en principio ese punto porque me parece afortunado y sobre todo es como muy literario, pero creo que si bien el cuerpo es un libro, no es un libro abierto siempre. Lo que tú presentas un poco es como la portada, ¿no? Lo que puedes ver, pero indagar, explorar, ir más allá es un proceso complicado porque hasta, por ejemplo, en la posición en la que nos ponemos, ¿no? Puedes estar a la defensiva, estás cerrando corporalmente o al contrario, estás más expansivo, pero esta parte que evidencias es solamente parte de lo que es este crisol de experiencias que finalmente, yo sí coincido en que sea el término del libro, porque efectivamente creo que, como señalaba Fabricio hace unos momentos, el cuerpo es ese receptáculo donde se graban las cicatrices, nuestras experiencias, todo eso que tenemos. Y nada más quisiera terminar esta breve intervención diciendo que entonces este asunto del libro, que no siempre es abierto, sino al contrario, generalmente es cerrado, pienso, se me ocurre, nos posibilita a ese asunto de la intimidad, a esa otra parte a donde no tan fácilmente podemos penetrar. Pero a ver, déjame utilizar ahora la metáfora en dos sentidos. Uno es yo, como dice el título del programa, como un libro que a veces está abierto y a veces no. Pero del otro lado, cuando yo conozco a una persona, la trato un poco como libro, ¿no? Quiero ver en sus arrugas, en sus gestos, en sus manos, casi como si fuera gitano, leer las marcas, ¿no?, en las manos y leer al otro a partir de lo que alcanzo a ver. Y trato de abrir ese libro. Exacto. Pero es que ahí yo creo que se pierden dos cosas importantes sobre el cuerpo. Por un lado, la parte de escritura. Creo que estamos pensando en libros a los que vamos a tratar con mucho respeto, ¿no? De que los vamos a leer
Y El cuerpo es un libro al que uno trata no siempre con mucho respeto, no en un sentido negativo, sino uno escribe en él. Es como un libro, pero de estos de niños, ¿no? Para colorear. Cuaderno de En el que notas. rayas todo el tiempo y te sales de la línea y no queda lo que quieres porque pones el color que no va y un poco es una actitud un poco irrespetuosa, pero de apropiarlo, ¿no? De rayarlo, de ser creativo con él. Esa parte se pierde si estamos pensando en un libro que se lee. Pero también se pierde, digamos, la materialidad un poco de que, a ver, el cuerpo también es carne, es sangre. En algún momento, lo que digo es que no se nos olvide que se mezclan tinta y sangre, ¿no? O sea, no es un libro de pura tinta el cuerpo, es un libro de sangre también, Carne. de carne, de dolor, grito, placer. Y las palabras luego no transmiten esa carnalidad. Es muy complicado para mí hacer esta pregunta porque estamos hablando como en dos sentidos. Pero quizá Liliana nos ayude en eso. A ver, Pues- por un lado, yo estoy esculpiendo sobre ese cuerpo, pero alguien más esculpe y lo Claro, alimenta. Yo lo veo como el libro objeto, pienso en los libros que lleva mi hijo a la escuela, que entran nuevos y están destruidos al final, y que si los rayan, los anotan, traen ya las orillas todas dobladas, y así nos pasa al final de la vida, ¿no? Quizá yo tengo una visión un poco distinta porque en nuestra práctica profesional la percepción que yo tengo es que las personas no asumen la propiedad de sus cuerpos. Es decir, con esto que nos invade todos los días de tratar con personas con problemas de sobrepeso, obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, es sumamente difícil para una persona echarse un clavado hacia adentro de su biología porque no existe. Incluso nosotros hemos llegado a decir que la nutrición es como un acto de fe, porque mis pacientes me tienen que creer que las vitaminas existen y que las proteínas van a hacer su labor y que el colesterol es algo que de verdad si se sube tapa las arterias. Pero lo que yo veo es que ojalá este libro al que se refieren estuviera escrito totalmente por las personas con esa responsabilidad. Y lo que yo estudio nada más es la alimentación. Y lo que veo es que a través de la alimentación han entrado intrusos a los cuerpos de las personas que han hecho desastre dentro de este territorio y que las personas no son conscientes de eso. Entonces la alimentación empieza a ser como el vehículo por donde están entrando los enemigos a un territorio que supuestamente nosotros como cuerpo lo tenemos resguardado. A ver, ahorita descríbeme los enemigos, ya me entusiasmó la idea. Porque enemigos de pronto pienso en una empresa panificadora, Sí. pero también en el cuerpo talla cero de la modelo Por puesta. A ver, ¿cuál de supuesto. los dos enemigos estás hablando? Pues el que entra e invade el territorio a través de la primera puerta de las personas, que es el paladar. Es decir, estas sustancias que hoy están cada vez más disponibles y más accesibles, que van acostumbrando el paladar, azúcares, sales adicionadas y grasas trans, que van acostumbrando el paladar a un unísono de sabores, que ya la persona ni siquiera se vuelve exigente en sus preferencias al comer. Entonces recibe aquello en cantidades industriales con una distorsión absoluta de la cultura, pero a mí lo que me preocupa más de esto es que han perdido autonomía las personas, han perdido soberanía. Cuando dejamos que cualquiera entre a nuestro cuerpo, ya no distinguimos entre una tortilla nixtamalizada y una tortilla más industrializada. Yo quiero declararte la guerra en este momento. A ver. Porque me parece curioso que una nutrióloga o una nutricionista hable de la autonomía y hable de la pérdida de la autonomía del cuerpo cuando es uno de los discursos que en cierto sentido más nos despojan de autonomía del cuerpo, precisamente porque es uno de los espacios... O sea, los nutriólogos. Sí, claro, porque es uno de los espacios donde es más fácil que alguien te empiece a decir, a ver, es que paradójicamente usted no se conoce a sí mismo porque la biología de su cuerpo le está velada, ¿no? En este sentido de un cuerpo como un libro cerrado, usted no lo puede leer, no puede leer esa parte. Y entonces es un acto de despojo, paradójicamente, de autonomía. Entonces me parece muy curioso que nos hables de autonomía en algo que además ha sido criticado por movimientos afuera del aire. Les comentaba este movimiento en defensa, por ejemplo, de los cuerpos que son calificados como obesos. Y que muchas veces estos discursos biomédicos los hacen, digamos,
cuerpos indeseables, ¿no? Por eso me gusta el libro de Liliana, donde ahí se recupera un deseo y una autonomía, pero no, digamos, en una cosa rosa maravillosa, sino, no, aquí es un deseo destructivo y brutal, pero ahí sí hay autonomía, ¿no? Entonces, me llama un poco la atención que hables de autonomía desde allí. O sea, yo no lo habría pensado nunca. Y yo creo que sí, el enemigo es, como tú dijiste, la modelo talla 0. Estaba... Nos movemos a la modelo. A ver, no, hace Sí, un segundo, ella- porque creo que... A ver, Pandora Sí. es víctima de las grasas saturadas y de quien le dio en el paladar el azúcar, Pero, no. o víctima de no conocer su cuerpo, o no es víctima de nadie. Mis personajes no son víctimas, o sea, ellos están donde están por las decisiones que han tomado, pero Pandora es simplemente, bueno, hay dos personajes femeninos, Pandora, que empieza la novela siendo bastante gorda, y está Abril, que es la esposa de Gerardo, que es una chica que cuando se conocieron era un poquito gordita, pero tiene por marido un tipo guapísimo, de esa gente que no debería de existir. Entonces ella tiene una presión así tremenda de, o sea, no solo es guapo, es exitoso, es ginecólogo, entonces está en un ambiente femenino. Entonces ella vive, me lo van a robar, ¿no? Entonces es una mujer que, aunque no quiera, todos los días se para a correr, está en una dieta perpetua, o sea, negándose todos los placeres de la vida, y es bien infeliz al final de cuentas, ¿no? Y por otro lado está Pandora, que es una mujer que ya se dio por vencida, ¿no? Pero una niña a la que, o sea, cuando Pandora era niña, su mamá le medía la comida, ella se quedaba con hambre y la mamá le decía no más, que para mí es así una de las cosas más crueles que puedo concebir. Entonces Pandora es una persona que ya se dio por vencida. Felizmente obesa. No felizmente obesa, pero ya está en un lugar de, o sea, nunca vas a, ¿y qué es lo que se ve al final de la novela? Nunca le vas a dar gusto a nadie, ¿no? Porque aunque estés a dieta, si los estándares te están pidiendo estar 22% más abajo de, estás en una hambruna permanente, ¿no? Entonces es una situación, ya no piensas, no vives, estás concentrada en eso y estás, o sea, como que la cosa es que las mujeres o nos dejamos o nos preocupamos, pero estamos concentradas, ¿no? A ver, voy a entrar. Julieta, ¿algo que añadir o pasamos a la talla 0? Es absolutamente real lo que dicen. Hay un juicio sumario sobre los obesos. Y la única desgracia de la obesidad, así por la calle, pues es que se ve, pero para nosotros los nutriólogos es lo mejor, lo único bueno de la obesidad es que se ve. Y yo puedo trabajar si el paciente quiere, pero tienen razón en ese sentido. Hay una norma social de la delgadez. Esto es absolutamente horrendo en nuestro país, que hasta una norma oficial hay en nuestro país para aprender a comer, ¿no? Esta es la absoluta distorsión cuando el acto de comer tendría que ser irracionalmente sano. Lo que yo digo acá en defensa de los nutriólogos y de la guerra que y de la guerra que es la historia militar, ¿no? de esta cuestión es que cuando es inconsciente, quiero decir, cuando las personas son víctimas en un sistema distorsionado con alimentos alrededor que son, o sea, en su mayoría hacen daño y es lo único que hay disponible. Es como esta imagen de los médicos que salen de un hospital después de una cirugía y se echan unos tacos ahí en la calle porque es lo único que hay, ¿no? O los albañiles que se meten a un Oxxo para comer porque es lo único que hay. Bueno, entonces hablamos nosotros de que no es un acto consciente. Para nosotros la autonomía alimentaria, y cierro con esto, es el acto consciente de la persona de comer o no comer, asumiendo sus consecuencias. Si uno es gordo, consciente, me parece que eso es libertad al final en el cuerpo. Pasemos al otro personaje. Pero hay un asunto muy interesante que se puede aprovechar aquí, que es como que en la actualidad hay una suerte de neopuritanismo que nos lleva a una cuestión muy delicada en cuanto al placer y al deseo. Y entonces, más allá de la salud, está esta cuestión a donde no te puedes asumir con una parafilia como de deseo desorbitado por las mujeres gordas, ¿no? O sea, eso tiene que ser algo como más secreto, seguramente es algo tortuoso y malo, entre comillas, pero es que hay como esta idea muy generalizada de que si somos bien portados, si somos muy cuidadosos del cuerpo, no sé, vamos a vivir más, vamos a ser inmortales, vamos a ser eternamente jóvenes. Hay como esos tremendos temores de nuestra sociedad, y no nada más
en México que nos están llevando, por ejemplo, a esta batalla contra el cigarro, independientemente de de los niveles de consumo que se tenga. O sea, ya no te puedes fumar un cigarro con verdadera delectación. Por ejemplo, a mí me ha tocado estar en Londres y te miran peor que si fueras heroinómano. ¿Por qué? Porque el heroinómano no lo va a hacer acá, no se va a notar. En cambio, si tú fumas, se ve el humito, ¿no? Entonces, hay una como cuestión muy delicada en torno al cuerpo como modelo, quizá un poco en el sentido cyborg, pero no a esa cuestión como de, sin llegar a los límites a donde atentas contra tu propia salud, hasta donde hay un cierto margen que se puede ampliar para hacer permisivo el placer. Y no tener culpa, Ahora, ahí hay una ¿no? discusión, digo, la tendremos que tener, si quieren, regresando, pero la anoto. La heroína puede hacer un enorme daño, Ah, no, bueno, pero por supuesto. difícilmente ese daño lo pasas al de junto, a menos que te pongas violento. Hay Sí, no. hay otras formas de meterte con tu cuerpo, por ejemplo, el humo del tabaco, que relativamente sí puede dañar al poder pasivo. Entonces, hay una discusión más amplia, pero quizás sí la podríamos colocar en esta idea, como dices tú, normalizada, idealizada, utópica, a la que todos tendríamos que responder. Y la ¿No? culpa, Decía, en el Ricardo, caso de las mujeres, talla 0. En el caso de los hombres, ahora es el de Mad Men. O sea, tienes que parecerte a ese señor. A ver, A Don y Draper. la angustia que te da cada que ves al Mad Men y a tu espejo. Me voy a corte y regresamos para hablar de esos modelos a seguir y el cuerpo. Bueno, de vuelta en Espiral, hablando del cuerpo y luego de qué tan autónomo o soberano es nuestro cuerpo, como las influencias que tienen los otros y que escriben en nuestro cuerpo, a veces para bien, otras veces para mal. Decía Julieta desde el punto de vista de la nutrióloga, bueno, lo que a veces nos dan de comer. ¿No? O antes de irnos a corte hablamos de los modelos que nos quieren imponer y que no somos capaces nosotros de rebelarnos frente a esos modelos para optar por el propio. Y dejé aquí el asunto con el tema de la publicidad. Hablábamos de Mad Men y John Draper y cómo los hombres estamos en estos días luchando con su imagen, pero las mujeres llevan muchos peleándose con la imagen de Marilyn Monroe, ¿no? Entonces, a ver, esta relación con los personajes normalizados y aspiracionales. pues es algo de que o estás así o sufres la culpa por no estar. O sea, como que son las dos. Yo creo que no, levante la mano la que se ha comido una rebanada de pastel así y después no se sintió culpable, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de mis personajes, una vive una vida como de esclavitud ante eso, ante esa imagen. La esposa del ginecólogo. La esposa del ginecólogo, que para estándares, digamos, sociales, tiene todo para ser feliz, ¿no? Tiene un nivel social, es guapa, se le salen los huesitos de aquí, pero resulta que al marido le gusta todo lo opuesto. Entonces, a veces Y no se lo ha confesado. y no se lo confiesa porque a veces tendemos a no comunicar. Entonces, a veces que están desnudos y él empieza a ver como la columna vertebral, los piquitos, piensa en un dinosaurio y le repugna, ¿no? Entonces, y entonces encuentra a Pandora, que es una mujer muy, muy gorda, y toda su fantasía erótica de toda la vida, bueno, está allí, ¿no? Y encontró de aquí soy, ¿no? Es que ese deseo es liberador, porque yo sí quiero recuperarlo por algo que decía Ana Clavel antes del corte, y es esta idea de que a veces tenemos esta visión del cuerpo como un templo, y esa me parece una imagen que hay que echar abajo. Y a veces la encontramos Es muy incluso... religioso eso. Sí, pero además es prohibitiva, o sea, porque Claro. en un templo tienes que seguir un montón de reglas y un montón de dinámicas Sí, de sí. respeto. Sí, y, claro. y la verdad es que habría que irrumpir en eso. Y entonces, que el placer, por ejemplo, irrumpa en eso y que te permita decir, pues no voy a seguir esta dinámica, me parece un acto verdaderamente contundente. Entonces, la idea de Cyborg también se formula porque nadie le ha levantado un templo a Terminator, nadie le ha levantado un templo a esta idea de un cuerpo totalmente tecnológico. Por eso me gusta esta idea, ¿no? Porque es una manera de resistir esta evocación Y la del tecnología templo. podría, digamos, suplir los daños que ocasionan, digamos, los excesos o el no estar conscientes, ¿no? O sea, bueno, que te repongan el corazón con
con algo. Pero bueno, en el caso de Pandora es una fiesta, ¿no? Su templo, su cuerpo es una fiesta. Y por primera vez come sin culpa. A ver, desde la ¿no? medicina, ¿el cuerpo es un templo o no? No, afortunadamente no. Pues desde esta perspectiva de la nutriología, para nosotros el cuerpo es nuestro territorio. Me gusta esta imagen de la cartografía, pero es tan difícil imaginarte cómo está latiendo tu corazón, de qué lado tienes el páncreas, de qué lado está el hígado. Pero cuando lo haces consciente y cuando tú le dices a la persona, llega con un problema terrible de estreñimiento, oye, ¿te has puesto a pensar que tu intestino mide 11 metros? Y que si yo desdoblo el intestino delgado, con todas las arrugas que tiene, es el equivalente a una cancha doble de tenis. ¡Oh! Ah, pero entonces hay una apropiación del proceso de salud-enfermedad que al final eso quisiéramos nosotros. Y que no fuera este templo sagrado. Y ahí también quiero decir que los profesionales de la salud irrumpimos. Y somos una autoridad ante las personas y lo que el médico, no, la nutrióloga dijo. Entonces es como un juego por parte de la persona de no hacerse cargo de su proceso de salud de enfermedad y de darle este lugar abajito de Dios, ¿no? A los médicos de que decidan lo que va a pasar en mi cuerpo. Entonces también me parece que hay un sometimiento a la medicina por parte de la población. Y que supongo no que es la los que mayoría. llegan es porque ya están en un... Ya están Es en como un cuando llegas problema. con el carro desvielado y Dices, le por cambió el favor, aceite. arrégleme y no es lo Irrumpir mismo. con esto que llamaban unos y otros el acto de apropiación. Y ya Fabricio advertía que el erotismo, el descubrimiento del placer en el cuerpo propio, en el ajeno, es un ejercicio emancipatorio. Pero quiero irme con un ejercicio emancipatorio sobre el resto, y lo evocó tu imagen del templo. La masturbación como un asunto prohibido. Y sin embargo, supongo que a eso te referías con el primer acto emancipatorio del adolescente. Y lanzo la pregunta, ¿no? Yo sé que pareciera sacado fuera, pero la masturbación ha sido permanente prohibida y pareciera el primer acto de control del propio cuerpo. ¿O estoy exagerando? Yo quisiera aquí añadir o puntualizar, un poco disentir. El hecho de que haya prohibiciones en torno al cuerpo y que muchas de ellas nos vengan por el lado de la religión o de la moral, no quiere decir que el cuerpo no sea finalmente un territorio sagrado. Y allí yo creo que hay una conexión muy fuerte con la cuestión del erotismo para precisar, para encontrar como un rasgo muy individual, como un cuerpo muy, muy único y personal para cada uno de nosotros. De tal manera que las experiencias del erotismo, y regresando a la idea del libro, cerrado, abierto, pero finalmente libro, en el que escribimos, escribe la vida y escriben los otros, la madre que nos acaricia, nos da un alimento o nos golpea, está marcando, lo mismo que un amante que de pronto puede hacer prácticas nada convencionales, nada tradicionales, ¿no? Incursionando en una manera de ir descubriendo la sexualidad y el erotismo como a nivel personal, pero también en un asunto de pareja. Pero sí creo que hay un asunto a donde no debemos reducir tampoco, por más que para apropiarnos del placer haya esta dimensión de la transgresión, de el irrumpir, romper, toda esta parte de manipular el libro, el cuerpo, es que finalmente hay un misterio en el cuerpo, hay un misterio en el acto amoroso, hay una dimensión permanentemente sagrada, aunque la transgredamos, aunque le demos como la vuelta. Nada más quisiera como añadir eso otro, ¿no? Es que irrumpe, o sea, porque creo que la masturbación ya es irse muy tarde, digamos. Porque la masturbación es responderle al cuerpo, o sea, es un acto de recartografiarlo y descubrir que los genitales son, por ejemplo, un sitio de placer. Pero de hecho yo creo que irrumpe antes. O sea, cuando digo, yo me acuerdo, pero no es una experiencia nada más mía, cuando uno empieza a tener todas las sensaciones de un cuerpo, que empieza a vivir una sexualidad que emerge, al principio no sabes qué pasa. O sea, esta idea de que hay un misterio, sí la entiendo, aunque creo que hay que
que pelearse un poco con ella, porque hay veces que la gente tiene sexo nada más porque sí, sin esperar ningún misterio ni nada. También. Entonces habríamos de refinarla, pero sí es cierto que emerge en algún momento. Y ya la masturbación es ya mucho más tardía, porque ya es cuando has captado de qué va el asunto, ¿no? Pero cuando emerge la sexualidad infantil, avasalla, digamos, la cartografía que pusieron los padres. Y entonces te lleva a redescubrirlo. Entonces, cuando llegas a la masturbación, ya es un acto de reapropiar esta nueva cartografía. Ahora, coincide con el momento que cierras la puerta de tu cuarto, que cierras la puerta de tu intimidad. No, mucho antes. Se está refiriendo a, Ajá. cuando tienes la primera percepción de tu cuerpo y que va relacionada como con una cuestión instintiva, con un disfrute de sentirlo. A lo mejor es casi desde que te puedes incorporar en tus propias O piernas. en la lactancia materna. Ay, en ese gesto Sí, que es tan decimos. violento. O sea, el separar, esto está documentado, el separar a los bebés que nacen a un cunero es terriblemente violento e incrementa las posibilidades de morir. Entonces, este acto fundamental de piel con piel al que están regresando las potencias mundiales, de regresar a piel con piel, y yo soy infinitamente ignorante sobre las cuestiones eróticas, que probablemente ustedes saben más, pero lo que sí es cierto es que este contacto de calor es una primera impresión y es el primer contacto con el mundo fuera del útero que es guiado absolutamente por el olfato, ni siquiera por la vista. Es el olfato que es capaz el bebé de escalar en el vientre de la madre para sentir el calor. Si esto tiene un fundamento en el erotismo, en la percepción del cuerpo mismo, no lo sé, pero lo que sí les digo es que esto es fundamental para la vida de todas las personas. Voy a hacer un corte abrupto, porque nos quedan 5 minutos y hay un tema nada fácil de tratar, pero que viene muy a cuento cuando hablamos del cuerpo, su desaparición. Y no hablo de la talla cero. Estamos en un país que está acumulando desapariciones forzosas, para decir claramente que Forzadas. la autoridad ha participado en su desaparición, o desaparición entre grupos violentos, criminales. La lista es altísima y es muy difícil encontrar a los desaparecidos. Personas buscándolos, autoridades que tienen sus nombres, que no se encuentran entre sí. Hablar del cuerpo sin su desaparición en estos días creo que sería una responsabilidad. Y tú, Fabricio, provocas con el tema. O sea, Bueno, es que me parecía que el riesgo de ponernos a hablar solo de nutrición y todo eso, que está bien, que es importante, nos llevaba a darle la espalda al país y nos llevaba a darle la espalda a... No solo el cuerpo es un asiento del placer, finalmente allí es donde se inscriben las biografías y en esas biografías está la injusticia, por ejemplo. La injusticia que a veces es injusticia alimentaria, a veces es injusticia educativa, pero a veces es una injusticia lacerante, sangrante, que cicatriza, pero a veces es tan brutal que destruye al cuerpo mismo, que lo mata, que lo extingue. A veces es tan brutal que de plano lo desaparece y entonces hay una ausencia. Y me parecía que eso era un tema que tenía que discutirse cuando habláramos del cuerpo, ¿no? Que no podíamos hacer del cuerpo, digamos, una especie de sitio de discusión para el clase mediero privilegiado, sino que teníamos que recordarnos que a veces vemos cuerpos ya de plano arrojados como cadáveres, como basura, que esa cotidianidad también irrumpe y es brutal, de cómo un cuerpo es reducido a un objeto despreciable. ¿qué reacción les provoca esta reflexión de Pues, Fabricio? en mi juicio hay una distorsión absoluta y un desprecio por la vida humana generalizado, incluyendo en la medicina. Y recuerdo el comentario de un niño de mi familia pequeño en la primaria que decía, oigan, encontraron unos cuerpos en una cajuela. ¿Y tenía cabeza? Sí. Ah. Es decir, no hemos dejado en límites, ¿no? Esta injusticia dolosa que ya no duele. Entonces me parece absolutamente indispensable recuperar en justicia, no solamente, y terminaría diciendo que estar vivos
y plantados en este país, es simplemente un acto de resistencia en estos momentos. Ana, ¿alguna reflexión sobre esto? Bueno, yo creo que es un tema que nos está golpeando corporalmente, anímicamente todo el tiempo, al grado de que, por ejemplo, cuando uno escribe sobre cuestiones placenteras, no deja a uno de sentir la presión de casi incluso la culpa de cómo puedo estar hablando de estas maravillas del goce cuando la realidad del país nos está descabezando, nos está descuartizando el alma, ¿no? Y entonces no me queda más que esta idea de entender que hay como una metáfora que nos está rebasando más allá de lo individual y que tiene que ver, por ejemplo, con este título que yo mencionaba de Sergio González Rodríguez, a propósito de su libro El hombre sin cabeza, ¿no? Que no es nada más quedarnos sin, ahora sí que la mentalidad, sin como nuestro propio dominio, sino incluso estas formas de desarraigarnos del cuerpo. Diana, cierras tú. Bueno, las desapariciones físicas y luego están las desapariciones, digamos, metafóricas, porque así, bueno, como Pandora dice, los gordos nadie los ve, estamos allí, pero no pasamos. Así también en nuestro país hay gente que nadie la ve, aunque físicamente no desaparezca, digamos, la pobreza y eso que aprendemos a nulificarlo, ¿no? Y quizás de allí ya sea más fácil pasar al tema que estamos hablando. Yo vengo huyendo, digamos, yo salí de Tampico por un secuestro de un familiar y Tampico es un lugar donde la gente desaparece todo el tiempo y a veces aparecen en las fosas y a veces jamás, ¿no? Entonces, pero pienso que lo que propicia eso es primero esta invisibilidad de ciertas cosas, ya es más fácil que desaparezca lo que no ves, ¿no? Voy a cerrar con una idea que ya no pude someter a discusión con ustedes, porque se nos va el tiempo, pero quiero cerrar con esta reflexión. Cuerpo en más de un sentido es sinónimo de la palabra constitución, ¿no? La constitución física, la constitución corporal de la persona. La palabra constitución, como texto que nos reúne, es el gran cuerpo social. Hoy estamos esculpiendo a golpes muy rudos sobre ese cuerpo y es un cuerpo que está desaparecido en varios artículos. Agradezco mucho esta conversación. Creo que nos arroja a echar a andar la neurona y pensarla con el cuerpo entero. Gracias por este libro, gracias por sus textos, gracias por Pandora, gracias por la literatura, gracias por la reflexión que trajiste, Julieta, aquí a la mesa y sigamos hablando. Sigan escribiendo y sigan viniendo a Espiral para contarnos sus reflexiones. Por favor, nos vemos próximo miércoles aquí en su Canal 11. Gracias por habernos permitido entrar a sus hogares de cuerpo entero.